Hola, buenos días, doctor Joel. ¿Cómo se encuentra? Mi nombre es Ana Barbosa y hoy les voy a exponer sobre la sentencia C-786 del 2012. Esa sentencia es una acción pública de inconstitucionalidad contra la ley 1425 del 2010. Esta ley es por medio de la cual se derogan los artículos 472 de 1998, son acciones populares y de grupo. Entonces, para comenzar, la ley 1425 del 2010 nos hablan que son lo concernientes a las acciones populares y de grupos. Los hechos resultan en que todos los ciudadanos en el ejercicio pueden realizar una acción pública de inconstitucionalidad por considerar que una norma va contraria a la Constitución. Cabe resaltar que es una norma o un parágrafo de lo mismo. Ellos consideran que se declare la inexequibilidad de la Ley 1425 del 2010. ¿Cuál es el problema jurídico que se presenta dentro de esta misma sentencia? Bueno, la Corte debe analizar si efectivamente la Ley 1425 de 2010 vulnera la Constitución política dentro de sus artículos 161, 136, 146 y 157. ¿Por qué? Porque se dice dentro de los mismos que presuntamente se desconoció el trámite legislativo al principio de publicidad, un principio supremamente importante es lo mismo, y adicional que la exigencia nominal y pública debido a la falta de publicación de ese texto conciliado por lo menos un día de anticipación, así que ellos dicen que efectivamente se violó la Constitución dentro de ese parágrafo. Entonces, ¿qué dice la Corte para resolver este problema? Pues ellos deben hacer dentro de la misma ley, cuando están creando todo el marco normativo, deben hacer una publicación de un informe. Entonces lo que tienen que analizar es si efectivamente se hizo esa publicación de ese informe, por lo menos con un día de anticipación a los debates que siguen a la plenaria. Entonces, si efectivamente se hizo todo el trámite, se deben cumplir unas exigencias tanto formales como sustanciales para constituir verdaderos cargos de constitucionalidad. Dentro del mismo se debe declarar si es exequible efectivamente esta ley 1425 del 2010 por la ocurrencia de los presuntos vicios que las personas demandan de inconstitucionalidad por considerar que su trámite no fue adecuado dentro del órgano legislativo. Adicional a eso, es importante avisar de que el principio de publicidad es un principio y un requisito esencial dentro del trámite legislativo y su consagración dentro del artículo 161 de la Constitución Política. Dentro de este artículo 161 hablan específicamente que cuando exigen discrepancias dentro de las cámaras respecto de un proyecto, se integrarán comisiones conciliadoras conformadas por un mismo número de senadores y representantes, y ellos, reunidos conjuntamente, se procurarán por conciliar aquellos textos que van a definir como mayoría. Si efectivamente no lo hacen, deben hacer una previa publicación por lo menos de un día de anticipación para que se pueda presentar el debate. Y si no se aprueba dentro de las respectivas plenarias, pues efectivamente no pasará el segundo debate y así se va a considerar negado dentro del proyecto. Bueno, como les hablaba ya, la Corte ha dicho específicamente que el principio de publicidad es tanto muy importante dentro del marco normativo y se realiza dentro de los principios democráticos que tiene nuestra constitución política. Adicional a esto, la Corte ha sostenido y ha reiterado que este principio se cumple a cabalidad y que efectivamente no hay como tal una violación a los parágrafos que están contenidos dentro de nuestra constitución política y de lo que los demandantes decían que efectivamente no se había realizado el principio de publicidad dentro del marco normativo por las cámaras de representantes del Senado. Entonces, se dieron cuenta que efectivamente sí estaba porque se había publicado por medio electrónico dentro del medio de la Gaceta, que es el medio del Senado.
en la revista que se utiliza, así que efectivamente se cumplió los presupuestos como tal y por ese sentido pues se dice que se declara la asequibilidad de la norma y no es inconstitucional. Gracias, doctor Joel. Hola, buenas tardes, doctor Joel. ¿Cómo se encuentra? Mi nombre es Ana Barbosa, estudiante de oralidad. Le voy a exponer sobre cómo realizar un interrogatorio eficaz cuando un testigo es hostil. Bueno, como sabemos, el contrainterrogatorio es el interrogatorio que se realiza, bien sea quien realice el abogado o realiza el fiscal, a un testigo que sostiene unos hechos o unas versiones contrarias a los intereses de quien los está interrogando, dentro de los cuales hay 10 tips que podemos utilizar muy bien nosotros como estudiantes de derecho y como abogados cuando ya nos encontramos en audiencia o cuando vamos a hacer un contrainterrogatorio o un interrogatorio, podemos realizarlo. Bueno, dentro de lo primero es que tenemos que conocer muy bien el caso. Todo interrogatorio va precedido de un exquisito conocimiento antecedente de los casos que juegan dentro del testigo y con su testimonio. Adicional a eso, pues tenemos que tener una preparación, porque pues no se puede ir a una audiencia o no se puede ir a realizar un contrainterrogatorio pues sin tener la adecuada preparación. Esto es haber hecho una adecuada planificación del contrainterrogatorio, y esto es importante porque se excluye la improvisación y pues la ausencia de un plan trazado que posiblemente si lo hacemos pues esto se va a ir al fracaso, dentro del cual se debe elaborar pues una adecuada estrategia que nos permita a nosotros que estamos realizando este contrainterrogatorio pues realizar un buen manejo del tema y realizar pues un buen interrogatorio, dentro de los cuales tenemos que el objetivo del mismo es la limitación de los daños o limitación de los efectos negativos del interrogatorio directo, y esto es el ataque de credibilidad del testigo y desmontar pues su relato para invalidar pues esa declaración de ese testigo que está dando. Adicional a eso, pues dentro del mismo vamos a tener un uso de preguntas. Entonces sabemos que dentro del contrainterrogatorio generalmente se utilizan preguntas cerradas. ¿Por qué es el motivo de realizar preguntas cerradas? Pues porque si nosotros hacemos preguntas abiertas, permitiremos que ese testigo se vaya por las ramas y no nos conteste lo que nosotros efectivamente pues le estamos preguntando. Entonces es algo que nosotros no podemos hacer, dentro del cual pues se debe hacer una secuenciación. El contrainterrogatorio debe conseguir resaltar las manifestaciones realizadas dentro del interrogatorio directo que favorezcan a la pretensión del contrainterrogado o que evidencien inconsistencias o incoherencias dentro de la declaración de este testigo. Eso es importante al fin de analizar si ese testigo pues está diciendo mentiras y la seguridad del mismo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Dentro del debemos también tener un ritmo. El ritmo adecuado se dice que es un ritmo rápido porque permite que si hacemos una pregunta pues el testigo conteste inmediatamente. Si nosotros hacemos por el contrario pues algo como muy despacio, algo como permitiría pues que este testigo no vaya a tomar el caso como se debe tener con las consideraciones. Adicional a eso, pues se requiere un ritmo fluido para evitar que el testigo pues piense demasiado. Adicional a eso, se requiere una preparación de testigo. Como nosotros estamos frente a un testigo que es hostil y que es difícil de manejar, entonces a veces es imposible manejar pues este tipo de preparación. Entonces la naturaleza hostil del mismo impide que nosotros podamos realizar a cabalidad pues nuestra función. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto no impide que nosotros tengamos pues conocimiento, información y todas las circunstancias que nos permitan hacer un muy buen contrainterrogatorio. Adicional a eso, pues el comportamiento de los testigos. Nosotros sabemos que no todos los testigos son iguales. Dentro de una audiencia se presentan pues algunos testigos que son falsos, algunos que son expertos, algunos que conocen pericias, están abogados, están médicos, están peritos, que conocen mucho del tema, pero pues no todos van a ser así. Algunos van a ser personas de la tercera edad. Bueno, todos los testigos son diferentes, pero dentro del mismo siempre debemos tener una conducta ética al interrogar. Es decir, nosotros que vamos a hacer el contrainterrogatorio pues debemos ser educados, debemos ser cortés, debemos ser tener toda la atención al caso, y todas las personas pues merecen igualmente un respeto dentro del mismo. Adicional a eso pues se tiene que tener una precisión. Es decir, si nosotros vamos a hacer un tipo de pregunta, pues que esta sea precisa, que permita que el juez entienda la misma pregunta. Entonces nosotros debemos hacer unas preguntas claras, sencillas, que permitan que la persona la conozca y nos permita
y permita responder. Adicional a eso, pues nosotros sabemos de que dentro de todo contrainterrogatorio pues existe un riesgo, y el mayor riesgo pues es una falta de planificación, de estudio, y esto va a permitir que no se haga un buen contrainterrogatorio. Así que estas son unas pequeñas claves que nos van a ayudar mucho a realizar un muy buen contrainterrogatorio. Muchas gracias, doctor Joel. Hola, buenas tardes, doctor Trejos. ¿Cómo se encuentra? Mi nombre es Ana Barbosa, estudiante de oralidad, los miércoles de 6 a 8 a.m. Doctor, en el día de hoy voy a exponer por qué es tan importante la escritura. La buena escritura es una herramienta esencial para el ejercicio del abogado y de nosotros los estudiantes de Derecho, futuros abogados. Bueno, en este momento existe tanto el sistema oral como el sistema escritural, y esto es muy importante porque permite hacer un juego entre los dos sistemas. Ambos sistemas, tanto la oralidad como la escritura, son muy importantes dentro del ámbito de nuestra carrera. Es importante ser buenos oradores, pero también, como es importante ser buenos oradores, es importante también saber escribir correctamente. Para todos los profesionales y los estudiantes de Derecho, en nuestro caso, es importante la comunicación, una comunicación verbal, que es lo oral, y una comunicación escrita. Pues de poco sirve tener pues muchísimos conocimientos, ya sea procesal, ya sea penal, ya sea constitucional, y así en distintas áreas del derecho, si no se pueden transmitir, a menos de que sea precisamente insignificante, y nosotros como estudiantes sabemos que esto no es insignificante, sino que estos dos deben ir muy de la mano para que nosotros nos formemos dentro de nuestra carrera. Hay asuntos de los cuales se es importante escribir, dentro de los cuales por lo menos están en contratos, cuando se elaboran contratos, cuando se elaboran demandas, cuando se necesita realizar pues unas querellas, ejemplo, administrativas, querellas de tipo laboral, etcétera, 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 a acciones de tutelas, derechos de petición, que es tan común. Es importante pues saber redactar y saber escribir muy bien. Resulta que lo formal y lo informal debe quedar muy bien escrito, debe quedar muy bien fundamentado, sin errores ortográficos. Y ese es uno de los problemas que en nuestra carrera, o cuando salimos de pronto ya hace la judicatura y nos piden que elaboremos un tipo de documento, a veces nos quedan mal fundamentados, mal escritos, tiene errores dentro de la ortografía, y esto no debería ser así. Entonces es importante tener conocimientos de que quede muy bien escrito, de que quede de la manera adecuada y que no redundemos en un tema, sino que vayamos a ser concisos. Por eso es importante saber argumentar muy bien. Además, es importante también tener claridad de lo que se está escribiendo, no escribir porque yo quiero escribir y ya, sino que si me piden elaborar un tipo de documento, pues yo redunde en el tema, pero al final no saque ninguna conclusión. De esta manera, las escrituras modernas que nos permiten utilizar adecuadamente palabras, sinónimos. Ahorita contamos nosotros con muchos medios tecnológicos. En este momento que estamos en pandemia, pues está lo de las clases virtuales, tenemos tecnologías, tenemos internet, tenemos dentro de los diferentes páginas que la universidad nos ofrece, como por lo menos biles, formatos donde están para hacer acciones de tutela, derechos de petición, para saber elaborar muy bien determinado documento, pero están solamente los formatos y nosotros debemos elaborar todo el contenido temático. Por eso es importante saber hacer una muy buena argumentación. Dentro del caso de nosotros como estudiantes de Derecho, se podría afirmar y se podría decir que a lo largo de nuestra vida profesional se debe escribir. Adicional, se podemos decir, si lo comparamos con un escritor, un novelista, yo creo que nosotros escribimos muchísimo más, porque nuestras demandas a veces son documentos que requieren muchísima profundidad y se debe tener una habilidad literaria. Entonces es importante tener esta habilidad literaria todo el tiempo y redactar adecuadamente, ejemplo, un memorial, hacer un determinado proceso, una determinada demanda, y que deben quedar muy precisa y debe ser elegante la manera en que nosotros escribamos. La mayoría de personas creen que la mayoría de los estudiantes creen que escriben bien, pero al redactar documentos se dan cuenta que no,
porque existen argumentaciones muy largas, confusas, monótonas, llenas de frases rebuscadas y tecnicismos poco útiles que no funcionan. Por eso es que nosotros necesitamos escribir bien y debe ir de la mano de la escritura y de la oralidad, que son modos complementarios dentro de la comunicación y dentro del espacio jurídico que nosotros tenemos que. Entonces, el juez necesita entender lo que nosotros escribimos dentro de una demanda y así nosotros debemos saber desarrollar dentro de un expediente mediante la oralidad. Por eso es tan importante el buen escribir y el buen argumentar. Gracias, doctor Joel.